Muy bien, estamos en este tercer video de esta serie de materiales audiovisuales que tienen la intención de guiarte en el proceso de elaborar el anteproyecto y posteriormente la tesis como tal. Hoy estaremos viendo una parte muy importante respecto al marco metodológico y particularmente la tipología dentro de una investigación. Así que bueno, toma nota de lo que vamos a ir conversando y posteriormente traslada esto a tu trabajo, tu anteproyecto y tu trabajo de tesis. Un aspecto relevante en la clasificación de la tipología tiene que ver con la naturaleza. Las tesis pueden ser, por un lado, teórico, una investigación teórico-documental, que es aquella investigación basada exclusivamente en materiales bibliográficos, fuentes analizadas, información, datos, etcétera, etcétera, que te permiten llegar a conclusiones a partir de documentación previamente recolectada. Se concentra exclusivamente en esto, en documentaciones, archivos, literatura, de manera que la tesis termina siendo una conclusión respecto al análisis de todos estos materiales. La otra tipología dentro de esta clasificación se denomina empírico-social. Es una investigación en donde sí requiere también información bibliográfica, pero particularmente se concentra en analizar situaciones de personas, grupos o circunstancias que involucren algún relacionamiento interpersonal, sociedades, comunidades, empresas como tal. Entonces, esta es la clasificación respecto a la naturaleza. Por un lado, teórico documental, en donde básicamente te concentras directamente en literatura, fuentes y datos, y a partir de eso realizas tu investigación. Y la otra tipología dentro de la naturaleza es el empírico social, que considera el abordaje de comunidades, personas, que involucra a personas dentro de tu investigación como tal. La otra clasificación dentro de la tipología tiene que ver con la dirección que va a tomar la tesis como tal. La clasificación propuesta en el Manual de Normas Técnicas vigentes para esta universidad tiene relación con estas tres opciones posibles que, de acuerdo a lo que estás investigando, la pregunta de investigación, la temática y el tipo de tesis, elegirás de manera más conveniente. Vamos con el primero. El primero se denomina prospectiva. La prospectiva es un tipo de tesis que analiza una situación presente, pero particularmente considerando alguna sugerencia o visión hacia futuro. Esto está muy relacionado, por ejemplo, a trabajos que involucran una propuesta estratégica o una propuesta contable. Es decir, que son situaciones que son analizadas ahora, pero que de alguna manera a través de la tesis buscas proyectar alguna consideración a futuro. Sea un proyecto, sea una innovación, sea un cambio, pero siempre es de presente hacia el futuro. La segunda clasificación dentro de esta categoría se denomina correlacional. La correlacional es un tipo de tesis que busca analizar cómo se relaciona, valga la redundancia, las dos variables que estás investigando. ¿Qué relación tiene un aspecto con otro aspecto? ¿Cuál es la incidencia? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? ¿Cómo se interrelacionan? Esto lo analizas de tal manera que puedas evaluar situaciones, por ejemplo, ventas con marketing, producción con comercio, auditoría con sistemas contables. O sea, tratas de hacer una correlación entre dos variables y ver la relación entre ambas como tal. El tercer aspecto dentro de esta tipología se denomina ex post facto. Este tipo de tesis analiza circunstancias ya sucedidas en el pasado para sacar una conclusión en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Analizamos, por ejemplo, años anteriores, documentos anteriores, situaciones anteriores que ya se dieron, ya fueron consumadas, y a partir de ese análisis de lo que ha sucedido en el pasado, establecemos una conclusión respecto al presente. Entonces, estos son los tres tipos de dirección que puede tomar la tesis en tu trabajo de grado. La prospectiva presenta hacia futuro, la correlacional, la relación entre las dos variables, y la ex post facto, que es un análisis del pasado para sacar conclusiones al tiempo presente. La otra clasificación dentro del marco de la tipología refiere al enfoque, el enfoque que tendrá la tesis como tal.
Allí tienes dos opciones y una tercera que es una combinación. En primer lugar, el cuantitativo, el enfoque cuantitativo, es aquel en donde buscas investigar una temática, una problemática, pero desde el punto de vista numérico, estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Tiene relación con que vas a investigar una temática, un tema, una situación, una circunstancia, tratando de sacar de ese estudio una medición numérica, estadística, que te permita llegar a conclusiones respecto al tema investigado. Cuantitativo no quiere decir exclusivamente que utiliza números, sino que la investigación se enfoca en extraer datos numéricos que te permitan llegar a conclusiones. El segundo elemento importante dentro del enfoque se denomina también cualitativo. El enfoque cualitativo es aquel en donde buscas de alguna manera llegar a conclusiones, llegar a perspectivas, llegar a razones, características sobre la temática que estás investigando. Este tipo de investigación no necesariamente involucra medición numérica, aunque puede tomar en cierto sentido ciertos datos estadísticos como tal. Pero se enfoca principalmente en hallar razones, detallar características, conocer particularidades sobre la temática investigada. Y luego tienes la opción de un sistema mixto que combina el cuantitativo y el cualitativo. Allí será importante priorizar alguna de ellas de tal manera que puedas llegar a un buen estudio como tal. Entonces, en el mixto puedes tener un enfoque cualitativo en donde se prioriza la medición numérica, pero también seguidamente del aspecto cualitativo de la investigación. O cuantitativo, en donde se prioriza primariamente los aspectos cualitativos, es decir, las razones, características, entre otras cosas, y también se agregan datos numéricos de la investigación que estás realizando. Entonces, en enfoque puedes tener la clasificación cuantitativo, cualitativo o mixto y allí tendrás que hacer una diferenciación de cuál es la prioridad en el sistema mixto. El siguiente elemento dentro de la tipología, dentro del marco metodológico, hace referencia al nivel de profundidad que tendrá la tesis como tal. En particular, en el anteproyecto debes detallar profundamente este tema de tal manera que quede claro hasta dónde irá tu investigación. Nuestro manual contempla tres opciones. El exploratorio, que se refiere a temas, temáticas, situaciones muy novedosas respecto a la situación en la cual estamos, al conocimiento existente. Tiene que ver con situaciones que recientemente están sucediendo, no hay mucha información al respecto, son temas que no existe mucha bibliografía todavía por la razón de que son nuevas. Por ejemplo, si hoy hablásemos de la incorporación de la inteligencia artificial en sistemas contables, en sistemas administrativos, es posible que exista cierta literatura, cierta información al respecto, pero no es tan acabado como las teorías de los sistemas de administración o los sistemas de calidad o los elementos para un control interno que ya tienen una trayectoria de años en la investigación como tal. Entonces el exploratorio es el tipo de investigación que aborda temáticas novedosas, nuevas, recientes, sobre el cual no hay mucha investigación, pero que son importantes realizarlas justamente para ir creando información e investigación al respecto. El otro tipo de tesis que puedes desarrollar dentro del nivel de profundidad se denomina descriptivo. Este tipo de tesis sí ya aborda una temática donde existen bibliografías e información suficiente, pero trata de hacer una descripción, como bien dice su nombre, respecto a un contexto determinado o una situación en particular. Tratas de llevar adelante una descripción, una narrativa de los sucesos, ya sean numéricamente o cualitativamente, de tal manera poder llegar a conclusiones específicas respecto a lo que estás investigando. La particularidad de este tipo de investigación es que sí existe ya bibliografía y suficiente información disponible que tendrás que utilizarla de tal manera a poder llegar a conclusiones válidas en tu trabajo de investigación. Y el último elemento es el explicativo. Este tipo de tesis es el de mayor profundidad
en donde busca básicamente encontrar las razones asertivas, las conclusiones sin lugar a dudas sobre una temática investigada. Este tipo de investigación por lo general lleva bastante tiempo porque se requieren muchos años para poder llegar a conclusiones fehacientes, categóricas respecto a lo que uno está investigando. Okay. Entonces tienes estas opciones. Exploratorio, donde indagas una temática novedosa, de no muchos años, de no mucha información, una temática por otro lado descriptiva, en donde sí existe ya información y tendrás que volcarla al análisis dentro de tu tesis, y una explicativa en donde llegas a conclusiones luego de un buen periodo bastante largo de investigación, de tal manera poder llegar a conclusiones certeras respecto a tu tema investigado. Muy bien, el siguiente elemento tiene que ver con el diseño y la clasificación que nos propone el material dentro de la facultad refiere a dos posibilidades. Por un lado, el no experimental, en donde tienes varias opciones como puedes visualizar allí, de tal manera a poder investigar eso que estás queriendo analizar. Y la otra alternativa es la experimental. ¿Cuál es la relación entre lo no experimental y lo experimental? Básicamente tiene que ver con el abordaje para llegar a conclusiones en tu tesis. El experimental requerirá, como dice bien su nombre, un proceso de experimentar el cambio de variables o situaciones para poder probar circunstancias, conexiones, particularidades. Tendrás que entrar en una fase de experimentos, contrastar grupos, etcétera, etcétera, para poder llegar a una conclusión asertiva en este tipo de investigación. Versus la no experimental, que es donde no haces una manipulación intencional de variables, sino que al contrario, tratas de hacer una investigación alejado de la circunstancia para poder tomar una radiografía de la investigación, de lo que estás analizando tal cual es, o en su defecto podrás participar relativamente pero sin modificar las condiciones para que no altere los resultados de tu investigación. Entonces, en esencia, el no experimental no haces una manipulación intencional de las variables y las condiciones de investigación, y en la experimental sí haces una manipulación, un cambio de circunstancias para hacer justamente la prueba y los contrastes correspondientes. Muy bien, finalmente el tema tiempo. El tema tiempo es sumamente relevante en una investigación y allí tienes dos opciones. Por un lado está la transeccional, transversal y sincrónica, que es ese tipo de investigación en donde la realizas en un momento determinado. Esto no quiere decir que no vas a tomar diferentes años de estudio. Lo que quiere decir es que lo realizas en un tiempo específico. Supongamos un año determinado, un mes específico, un periodo determinado en donde tomas esa información de esos años anteriores, lo analizas, lo procesas y lo presentas como resultados de tu investigación. Tiene que ver con un momento puntual. La otra opción es el estudio longitudinal o diacrónico, que analiza una temática en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto? Refiere a que llevas adelante una investigación que vas replicándolo año tras año o cada cierto periodo, de tal manera a contrastar los resultados y posteriormente llegar a conclusiones luego de varias incursiones investigativas en diferentes tiempos. Entonces, las opciones que tienes allí son: el transversal es en un momento específico, puntual, y el otro es el longitudinal o diacrónico, donde realizas la investigación en diferentes etapas. Hagamos un repaso rápido de lo que hemos visto hoy para que puedas clarificar cuál es la tipología y las especificaciones respecto a esto en tu marco metodológico. Número 1, definir la naturaleza de tu investigación, que puede ser teórico-documental o empírico-social. Recuerda que el teórico-documental refiere a datos, bibliografía, fuentes exclusivamente, y el empírico-social involucra el abordaje de personas, comunidades y perspectivas humanas. Luego tienes la dirección, que puedes tener la prospectiva, presente hacia el futuro. Correlacional, analiza dos variables
cómo se relacionan en el presente, y finalmente el ex post facto, que hace relación a un estudio de lo que ya sucedió para poder sacar conclusiones en el presente. En cuanto al enfoque, tienes el cuantitativo, que aborda una medición numérica del tema investigado, de tal manera que puedas llegar a conclusiones estadísticas, numéricas, y que eso sirva como datos para la investigación, para los resultados de la investigación que estás abordando. El cualitativo, que trata más bien de profundizar en características, perspectivas, razones, circunstancias, y el mixto, que es una combinación de ambas, en donde tendrás que priorizar básicamente cuál será la tendencia mayor, cualitativo o cuantitativo. Posteriormente hemos hablado del nivel de profundidad, que refiere hasta dónde llegará tu investigación. Hemos visto la parte exploratoria, que es un tipo de tesis que aborda una temática reciente, nueva, donde no hay mucha información. Hemos visto también la descriptiva, que refiere a una tesis que sí tiene información precedente y que lo analizas desde un punto de vista actual para poder llegar a conclusiones. Y finalmente el explicativo, que analiza circunstancias, causas, para poder llegar a elementos certeros, conclusiones, haciendo la salvedad de que este último requiere varios años de investigación. En cuanto al diseño, hemos visto el experimental, donde haces una manipulación intencional de variables, cambias las condiciones del estudio, de tal manera a probar, contrastar, entre otras cosas, y el no experimental, que tomas un abordaje más de observador, más alejado, sin modificar las condiciones de tu estudio. Y ahí tienes una serie de opciones que puedes tomar como este tipo de tesis o subtipo dentro de esta categoría. Y finalmente hemos visto el tiempo, en donde la clasificación refiere a dos posibilidades. Por un lado, el transeccional, transversal, que analiza una temática en un momento determinado, en un momento específico, lo tomas los datos, analizas los datos y presentas las conclusiones, siempre en un mismo tiempo, y el longitudinal, que es un estudio que se aborda en diferentes momentos, diferentes etapas, y por lo general lleva varios años para poder llegar a conclusiones. Bueno, esto ha sido la tipología, las especificaciones respecto a la tipología dentro de lo que se denomina el marco metodológico. En una próxima ocasión abordaremos dos temáticas relacionadas también a este marco importantísimo al momento de elaborar tu anteproyecto y tu tesis. Nos vemos en un próximo video.